Acá hay que mencionar un avance muy clave, que fue el fallo de la Corte Suprema de 2023, que por primera vez abrió la adopción plena a parejas homosexuales. Es un fallo histórico también para la comunidad, en el sentido que les permite adoptar hijos que antes no estaba permitido. Exactamente, y acá es cuando tenemos que hablar de la cuestión de igualdad de derechos. Ven a Yugot, un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, ¿cómo estás? Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. A ver, siempre la gente nos ve o en nuestras casas. La semana pasada en la Biblioteca Nacional, una especie de estudio que nos habíamos armado. Hoy volvimos, voy a decir, porque ya lo hemos hecho, al aire libre. Así es. Estamos aquí en Jerusalén, precisamente en el corazón de Jerusalén, con un clima muy pero muy festivo. Nos pusimos auriculares porque de la música no nos íbamos a escuchar. Estamos en el comienzo de lo que es la marcha del orgullo LGBTQ+, aquí en Jerusalén. Y muchos de los que nos ven, los que nos están escuchando, seguramente dicen, wow, siempre asocié la cuestión de LGBT en Tel Aviv, pero hoy estamos en Jerusalén. ¿Y cómo vamos a ir en este capítulo hablando un poco de la particularidad de Jerusalén, las diferencias con Tel Aviv y qué es lo que está pasando hoy acá, Johnny, ¿no? Sí, a ver, vamos a explicar a la gente porque capaz que conoce un poco menos del tema. En Israel hay dos eventos centrales del mes del orgullo. Es cierto que en este caso hay un tercer evento este año que se suma a un festival en el Mar Muerto, pero es otra historia. Hay dos eventos que son centrales anuales en el mes del orgullo en Israel. Uno es en Tel Aviv y el otro en Jerusalén. La diferencia es, en Tel Aviv nosotros tenemos una fiesta, un parade, ¿no? El famoso desfile del orgullo gay. Y aquí tenemos una marcha que es más del estilo, a ver, es una marcha festiva, pero es más del estilo de una protesta que tiene un contenido, una carga política mucho más grande que aquella de Tel Aviv. En Tel Aviv es festejar de manera orgullosa la identidad de uno. En Jerusalén es exigir cambios, exigir políticas concretas para poder proteger y alentar también la visibilidad de este colectivo. Así es, vamos a ver cómo hoy la marcha comienza aquí en el Gan Saker. Para quienes conocen Jerusalén, el Gan Saker está a unos metros, podríamos decir, de la Knesset, del Parlamento de Israel, y vamos a ver cómo en verdad la marcha, que es una marcha política, terminará ahí en la Knesset, en Gan Abradim, en el Parque de las Flores. Si lo traduzco bien, terminará allí con la participación de periodistas y personas de relevancia cultural, justamente para visibilizar las demandas del colectivo y de la comunidad LGBT. Pero nos parece, para empezar este capítulo, podemos hacer como un paneo general de cuál es el estatus, qué es lo que está pasando aquí en Israel y en comparación con la región, y probablemente después tengamos la posibilidad también de entrevistar a gente que participa. A ver, vamos a empezar diciendo algo. Israel es una democracia en Medio Oriente. Por ser una democracia en Medio Oriente y por la forma que tomó este país, a diferencia de los diferentes países de la región, tenemos una tensión constante en muchas cuestiones en Israel entre los valores republicanos, democráticos, occidentales que nosotros conocemos y los valores más tradicionalistas, religiosos, más dignos, voy a decir, más dignos no, pero más clásicos, capaz de la región, en particular aquí en Israel del judaísmo, pero de la región. Y esa tensión está en todo. Está cuando tenemos discusiones sobre la democracia, que las hemos tenido en este podcast, cuando tenemos discusiones sobre la política, que las hemos tenido en este podcast, cuando tenemos discusiones sobre la geopolítica y obviamente también cuando hablamos de cuestiones de derechos, mujeres y de minorías, digo, ¿no? Mujeres y en este caso también del colectivo LGBT. Para que nosotros nos demos una idea, en la región, Israel es el país más avanzado en cuestiones de derechos en la comunidad LGBT. Obviamente, a ver, un lado te va a decir, y no le voy a esconder la cola a la jeringa, un lado te va a decir que esto muestra que Israel es el único país en Medio Oriente que le da derechos al colectivo, otro lado te va a decir, no, pero eso es pinkwashing. Yo creo que generalmente las verdades están en el medio, y acá hay que decir, Israel es el que más derechos le da al colectivo LGBT, dentro de una región que no le da tantos derechos, producto de esta tensión que vivimos constantemente entre lo occidental
y lo tradicional, me parece a mí. Sí, coincido con lo que decís, Johnny, y acá en Israel la homosexualidad está legalizada, es decir, no está penalizada como... No está criminalizada. Criminalizada como sí sucede en muchos países de la región, obviamente en nuestros países fronterizos, Jordania, Egipto, Líbano, la comunidad gay no puede expresarse libremente, obviamente, y cuando hablamos de LGBT hablamos principalmente en Israel de Tel Aviv, que es considerada la capital gay del Medio Oriente. En Tel Aviv, al pasar de decirlo, el viernes que viene se va a hacer la marcha en Tel Aviv, que es todo un fin de semana, es toda una fiesta el fin de semana. Y allí en Tel Aviv la comunidad gay es muy visible, muy aceptada. Según datos de la Municipalidad de Tel Aviv, se estima que el 25% de la población de Tel Aviv pertenece al colectivo LGBT. Un dato no menor, y es una ciudad que es como un imán, atrae a muchos miembros de esta comunidad a vivir en esa ciudad por la tolerancia y el respeto que hay a esta minoría. Sí, a ver, si nosotros nos extendemos un poquito más, y de nuevo digo, no nos vamos a hacer los tontos, ahora vamos a hablar de Jerusalén, pero si nos extendemos un poquito más para ir también a lo que sería lo general, hay un dato muy interesante, hay datos muy interesantes que hablan a favor y en contra. Como decía antes, van a estar los que digan, vieron cómo Israel es el único, y van a estar los que digan, no, es todo pinkwashing. Yo creo que hay que tratar de ver el todo para entender que las cosas no son tan simples como para definirlas en leer una oración. Entre líneas, ¿no? Exactamente, leer entre líneas. Miren, un dato que tengo acá dice que en el 2018 un sondeo reveló que el 56% de los israelíes apoyaba manifestaciones a favor de los derechos LGBT. Manifestaciones a favor de los derechos. El 61% de los israelíes apoyaba la igualdad de derechos, de hecho. Ahora, fíjense, sin embargo, voy con otros datos. Estos son datos de Beit Patuach. De Open House, Beit Patuach, que es quien está organizando la marcha aquí en Jerusalén, que se encargan de la promoción de los derechos de principalmente jóvenes, pero en general, de los derechos de la comunidad. Hay un 47% de israelíes, 47% de israelíes, que considera que la homosexualidad es moralmente inaceptable. Estamos hablando, la mitad del país considera que la homosexualidad... A ver, eso no significa que la mitad del país quiere que los homosexuales no vivan aquí, no, para que nada. Se vayan. Recién justo estábamos hablando con unas personas que, muy interesante. No eran judíos. No eran judíos, viven aquí en Israel, eran religiosos, no están para nada de acuerdo con la forma de vida de la comunidad homosexual, pero dijeron, pero nosotros no peleamos con las personas, peleamos con las ideas. A las personas las amamos y por eso estamos acá. Algo extremadamente interesante, por eso digo, eso no significa que el 47% sea así, pero tampoco de la otra forma. O sea, 47% considera que la homosexualidad es moralmente inaceptable y solamente el 36%, fíjate, este es el porcentaje más bajo capaz que lo que estamos dando, sí. Solo el 36% acepta el matrimonio igualitario. Claro, ahí creo, Johnny, que hay que aclarar. En Israel no existe el matrimonio civil. Recordemos que hay un status quo, que el matrimonio se rige por la Rabanut, el rabinato principal de Israel. Sí, por todas las autoridades religiosas. Los musulmanes con sus líderes religiosos, los cristianos con sus líderes religiosos, lo cual genera también que no haya tantos, o no es legal, no sé si decir no es legal, pero no hay matrimonios mixtos. Se puede hacer fuera de Israel y legalizar en Israel. No hay forma de casarme. No es como, a ver, la gente que nos ve capaz se casó delante de un juez o en su familia habiendo sacado una licencia. Por ejemplo, en Estados Unidos uno obtiene la licencia de un juez y luego la hace firmar. Pero acá no es así. Acá para poder casarte tenés todas las leyes que corresponden a lo que se llama Ma'amad Ishi, que es casamiento, nacimiento, muerte, en algunos casos sucesiones. Tienen que pasar por la ley religiosa de cada uno, ¿no? No todo es la judía. Los judíos con la judía, los católicos cristianos con católicos cristianos, los musulmanes con musulmanes. Así las cosas, entonces, no hay matrimonio civil interno, pero el Estado sí reconoce los matrimonios celebrados en el extranjero desde 1990. Acá hay que mencionar un avance muy clave que fue el fallo de la Corte Suprema de 2023 que por primera vez abrió la adopción plena a parejas homosexuales. Es un fallo histórico también para la comunidad en el sentido que les permite adoptar hijos que antes no estaba permitido. Exactamente, y acá es cuando tenemos que hablar de la cuestión de igualdad de derechos.
A ver, como bien decía Mati, una pareja homosexual puede casarse en Estados Unidos. Durante la época del corona se hizo muy famoso el estado de Utah porque permitía casamientos online a través de Zoom y luego continuó permitiéndolos. Entonces muchas parejas israelíes se casan en Utah, donde no tenés que ser residente para casarte, y allí hay matrimonio igualitario, Claro. y esa licencia la pueden traer aquí a lo que llama el Ministerio de Interior, Misrad Apnim, y están casados. También existen otras posibilidades a nivel legal. Hay contratos que permiten establecer contratos de unión civil, pero no un matrimonio en sí. Ahora, insisto, cuando hablamos de igualdad de derechos, una pareja heterosexual puede adoptar, puede hacer subrogación de vientre de manera normal. Una pareja homosexual hasta 2023 no podía, y no porque haya cambiado la ley, y creo que eso es importante decirlo, sino porque cambió la interpretación de la Corte Suprema, que dijo esto es una falta al principio de igualdad que no se puede soportar. Así es, así es. En otro capítulo también analizaremos, ¿no? A la Corte. A la Corte, que me parece un capítulo muy, pero muy importante y necesario en estos tiempos. Pero bueno, ahora bien, volvemos aquí a Jerusalén, donde estamos grabando este podcast. ¿Por qué? Porque acá el contraste, creo yo, Johnny, que es evidente. A ver, nosotros veníamos caminando con todo nuestro equipo para grabar este capítulo. La cantidad... Que la gente lo ve, los que nos están viendo en YouTube, ¿no? Ahí va, sí. Les recomiendo a los que nos están escuchando que lo miren, porque estamos acá en el fondo, con el fondo tan bello acá de el Gansacker. Pero nosotros veníamos caminando y la cantidad de policía que hay acá es sorprendente. Es sorprendente, y en este sentido hay que decir algo, que marchar aquí en Jerusalén es un desafío directo a los sectores más conservadores, más religiosos. ¿A qué me refiero con esto? Yo venía caminando, justamente había unos chicos con la vestimenta tradicional de ortodoxa, de traje, los tzitzit, los flecos tradicionales judíos para afuera, que decía, ¿qué está pasando? Preguntaban, ¿qué está pasando? La policía le dijo, hay una marcha de LGBT, y la respuesta fue, what the fuck? Tipo, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que esto acá en Jerusalén? Creo que esa es una reacción muy, muy propia de esta ciudad, ¿no? A ver, Jerusalén es una ciudad muy particular, y es una ciudad donde, hay que recordar, el 60% de la población que vive es religiosa, sea musulmán, o sea ortodoxa, sea musulmán o sea judía, pero se calcula que el 60% de la población es una población ortodoxa. Eso hace que sea muy complicado, muy difícil acá hacer este tipo de eventos, porque claramente lo que vamos a estar viendo es un evento que busca o que va a encontrar, no creo que lo busque, me quiero corregir con eso, pero que va a encontrar una especie de resistencia. Ahora, quiero decir algo, esta resistencia o este despliegue de policías que recién hablábamos con Mati antes de empezar a grabar, yo me sentía como cuando entraba al Monumental en River Boca, todo este despliegue. ¿A qué se debe? ¿Por qué crees? Claro, tiene un trasfondo, que es que, primero que hay mucha intolerancia últimamente, lamentablemente, en Israel a diferentes pensamientos. Lo hemos visto hace poco, hace 2 días hubo una protesta de ultraortodoxos que cortó el centro de la ciudad, donde lincharon a un soldado por el simple hecho de ser soldado, porque no están a favor de que sea soldado. Hemos visto linchamientos a la casa, hoy estamos grabando ayer anoche entraron un grupo de extremistas jaredim ultraortodoxos a la casa del juez de la Corte Suprema, Noam Solberg. La persona con la que vamos a hablar hoy fue también víctima de una especie de intento de linchamiento en el marco de un acto del Día de Recordación de los Caídos que se hace en conjunto entre árabes y judíos. Se había realizado en una sinagoga, si no me equivoco, en Ramat Gan, reformista, y hubo un grupo que estaba en contra e intentó entrar también por la fuerza. Esto de utilizar la fuerza y la violencia como parte de expresarme a favor o en contra de algo se hizo muy famoso en el mundo, pero acá hay que recordar, en el año 2015, en el marco de una marcha como la que estamos viendo hoy a nuestras espaldas, justamente, un ultraortodoxo apuñaló de hecho, a una chica que se llamaba Shira Banki, que estaba acá marchando como alguien más. De hecho hay muchos carteles acá en recordación de Shira Banki. Ahora
se puede ver, hay muchos carteles acá atrás nuestro en recordación. Y en 2025, estos son datos de Open House, quienes son Abaita Patuaj, quienes están organizando este evento. En 2025 se reportaron al menos 430 incidentes contra los miembros de la comunidad, algo que genera mucha tensión, y por eso es que hoy está muy cuidado todo el evento. Creo, Mati, que lo que estamos viendo es esto que decíamos al principio. Israel es un país que, en definitiva, por la región en la que está y por la cultura que tiene, es un país que convive con una tensión, capaz a nivel mucho más grande, producto de que es un país de muchos inmigrantes, una tensión muy grande entre los valores occidentales que nosotros conocemos y que vemos que en el mundo, en el mundo hoy el matrimonio igualitario es algo que se sigue luchando en muchos lugares, pero que se entiende como algo mucho más normal, los derechos para parejas del mismo género también. Y en Israel esta tensión es mucho más fuerte por el gran contenido que hay tradicionalista, religioso, donde no se quiere que estas personas tengan los mismos derechos porque se lo ve desde un punto de vista moral, religioso, como algo no correcto, y la parte más occidental, liberal, que dice, no, vos en tu casa hacé lo que quieras. Claro. Y eso me parece que es la tensión que hay. Sí, hay una tensión y hoy también, más allá del análisis que estamos haciendo, creo que lo interesante, Johnny, es poder entrevistar, ¿no?, a la gente que participa, que se identifica con esta comunidad y en este sentido en breve vamos a tener aquí a alguien que también va a dar su testimonio de cómo ella lo ve, más allá de cómo nosotros narramos de que ellos lo sienten o lo ven. Así que pasemos a la entrevista. Bueno, estamos acá con Choco para los amigos, pero yo me considero un amigo, así que de los años ya de Anuar, así que Natela Kleiman, y vamos a charlar un ratito con ella participa anualmente acá de la marcha, y vamos a charlar un poquito con ella sobre qué es lo que hay, sobre qué es lo que ve. Choco también es de Omdim Beyajad, si querés contarnos un poco qué es. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Yo soy parte de Omdim Beyajad, que es un movimiento político, no un partido político, de árabes y judíos que trabajan juntos para cambiar la sociedad israelí, con los valores de paz, igualdad y justicia social. Y que para mí fue una gran sorpresa cuando llegué a conocerlos, porque era la primera vez que veía de verdad cómo podemos hacer un futuro mejor juntos. Ya haremos un capítulo, creo, entero de Omdim Beyajad y esto de la colaboración entre árabes y judíos, pero hoy estamos en la marcha del orgullo y quiero empezar a preguntarte por tu historia personal, porque, a ver, vos venís de Argentina, que es una sociedad muy abierta, muy plural, donde los derechos LGBT es algo que está muy avanzado, y de repente hiciste aliá, migraste a Israel aquí y empezaste a vivir en Tel Aviv, ahora vivís en Jerusalén. Contanos cómo fue el impacto de llegar a Israel, cómo ves que está los derechos del movimiento acá, qué pasa en Tel Aviv, qué pasa en Jerusalén, tu experiencia personal. Bueno, yo soy de Argentina, del interior, pero de cualquier manera siempre vivimos el orgullo de una manera muy abierta y es algo que siempre se pudo hablar. Y llegar a Israel era también darse cuenta que en Tel Aviv todo se vale y está todo bien y es muy abierto, pero a medida que te vas alejando de Tel Aviv no es así. No en todos los lugares es así, no en todas las partes de la sociedad dentro de Israel es tan fácil abrirse o ser quien uno es. Otro impacto para mí muy grande fue el cambio entre Tel Aviv, que es una fiesta gigante, que yo voy desde el momento uno que llegué a Israel, y llegar a Jerusalén, donde la marcha es mucho más política, donde hay un pedido mucho más grande. Si bien Tel Aviv hay también mucha política, y obviamente que es una marcha política, porque manifestarse así y poder salir a la calle de esa manera es político, pero los mensajes que se ven acá y las cosas que la gente quiere transmitir son mucho más de lucha, digamos. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué mensajes ves? Muchos mensajes de cómo el gobierno no
no cuida a la gente de la comunidad. Perdón si me trabo, pero siento que quiero, para ir a decir una palabra en hebreo que me sale. Vos decís en hebreo y la traducimos, ¿no? Claro. Ok. Nosotros, por ejemplo, estamos con un mensaje hoy que es de no vamos a poder ser libres hasta que todos seamos libres, que habla de los derechos, que cuando uno pide por los derechos, tenemos que pedir por los derechos de todos solamente, y es hermoso que estemos acá, gente de todos lados que venga a pedir por los derechos de la comunidad, y hay muchos otros derechos que en este momento en este país no están siendo no se dice prohibido. No están siendo cuidados. Sí. Ahora, justamente eso te quería preguntar, porque nosotros comentábamos con Mati hace un ratito que acá uno entra y vos ves, hay policías por todos lados. Vos también contabas, vos estás en Omdim Beyahad. Digo, tenés una relación casi que íntima con esto de responder a la violencia, responder a la lucha de los que no reconocen directamente y no es que te dicen, bueno, vos hacés lo que quieras, yo no estoy de acuerdo. Es esta historia de gente que te dice, vos no podés estar así, que no podés creer así, no podés pensar así, no podés actuar así. ¿Cómo lo vivís eso vos acá? Hay momentos y momentos. Hay momentos que yo estoy tan segura de mi lucha y estoy tan contenta en donde estoy que es fácil y que es entendible y que intento ponerme en el lugar de la otra persona que por ahí viene viene de un lugar que se creció con mucho odio y que lo educaron a ser así. Y muchas veces lo entiendo, como cuando veo más que nada adolescentes o niños que vienen a gritar cosas que a mí me daría vergüenza pensar que mi hijo, que mi primo, mi hermano estén gritando cosas así. Y no solo en contra de otras personas, sino como a mí me han gritado cosas como te tendrías que haber muerto en el 7 de octubre. Mucho odio. Y muy poco diálogo muchas veces, porque esas voces no vienen a hablemos. Yo creo esto y vos crees diferente, tipo, encontremos. Sí hay lugares de encuentro, pero es mucho menos, mucho más eso. Y como decías, el tema de la policía, para mí llegar hoy y ver la misma cantidad de policías que de personas en la marcha me pone muy nerviosa, pero entiendo que es necesario. Y eso es lo que más preocupa, yo creo. Ahora, te quiero llevar también a otro lugar, porque estamos Sí. en Jerusalén, donde Jerusalén tiene una carga religiosa muy, muy, muy fuerte. Y yo veía, llegando para acá, las banderas LGBT colgadas en la ciudad, algo que no es común en Jerusalén, no tanto como en Tel Aviv, pero también la utilización de versículos psukim religiosos, ¿no? Beabtale reajá kamoja, que es un versículo de la Torá que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que te quiero preguntar a vos es, ¿dónde crees que encuadra esto de la identidad judía con la lucha LGBT? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Sentís que en Israel hay espacio para eso? Yo creo que sí, y lo sé porque tengo muchos amigos que son también religiosos y también parte de la comunidad, y que sí hubo un momento de sus vidas que era muy difícil como en su entorno hablar de eso, y encontrar espacios. Por ejemplo, hay un movimiento muy conocido que es la Smol Emuní, que es tipo la izquierda religiosa, que acá en Jerusalén es muy fuerte. También Bnei Abraham, que son los hijos de Abraham, que son grupos religiosos que también hay ahí dentro, gente de la comunidad. Yo creo que a mí, como me enseñaron el judaísmo y cómo yo lo vivo y cómo lo traje de Argentina, es que tenemos que amar al prójimo como de verdad, como nos vamos a nosotros mismos, y aceptar y que el otro piense distinto, que haga algo distinto, no nos debería afectar. Cuando cuando hice la tzabá, mi mamá no es judía, entonces cuando estuve en la tzabá yo hice la conversión. Mirá. ¿Aquí en Israel? Ajá, la tzabá del ejército. Yo hice la conversión ahí, y la primera parte es mucho más abierta y hay tipo, no solo traen gente conservadora, sino tipo también rabinos y rabinas
más, no me sale la palabra, Reformistas, que liberales. reformistas liberales, pero dentro de una profesora nuestra que era jaredía, me contó la historia de su hermano, que su hermano, él estaba atraído hacia hombres, y él decidió que él nunca se iba a casar con una mujer, y tampoco iba a estar con un hombre, porque él sabe que su deseo no está bien, y es algo que vino al mundo para Litgaber, Claro, reprimirlo. para reprimirlo, y él dijo que él no se iba a casar Increíble. con una mujer, tampoco porque no quería no amarla, que no era justo para quien se case. Y me pareció una de las historias más tristes que escuché en mucho tiempo. Sí. Y ella lo que me dijo fue que ella lo hubiese aceptado también, no hubiese estado de acuerdo, pero lo hubiese aceptado. Entonces yo creo que hay mucho lugar para eso. Choco, te quiero hacer una pregunta más, la última, por lo menos de mi parte, para no robarte tiempo también, pero no me quiero hacer el tonto con un tema. Yo veo que entra gente, por ejemplo, con urnas, entraron recién. Estamos a la vera de una nueva elección en Israel. No quiero que me digas acá Netanyahu sí, Yair Golan no, o al revés, asumo, pero digo, no quiero entrar en personas. Digo, en este caso, el colectivo LGBT, pero en otro caso también se puede hablar de todo el trabajo que hace Omdim Beyahad. Creo que hay muchos políticos hablan, a medida que se sacan las elecciones, en consignas muy vagas, muy simples. ¿Qué es lo que vos creés concreto, que vos dirías, esto tiene que cambiar? No puede ser que Israel en el año 2026 siga haciendo esto. Yo de verdad creo que no podemos seguir apuntando a una política que nos siga llevando a guerras, y a más guerras, y a más guerras, y a seguir divulgando el odio en la sociedad. Lo que a mí más me duele es ver cómo nos quieren separar todo el tiempo, y creo que es importante que nos empecemos a juntar y empecemos a hablar entre nosotros, porque tenemos mucho más cosas en común de las que tenemos en desacuerdo. Así que yo creo que hay que empezar por eso, y no sé, yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere no es que unos se mueran o otros se mueran. La mayoría de la gente quiere vivir en paz, quiere poder pagar las cuentas a fin de mes, irse de viaje cada tanto, ver a sus hijos ir al colegio tranquilos. Todos, no importa árabe, judío, parte de la comunidad o no, yo creo que eso. Es muy interesante, ¿no? Porque nosotros solemos mucho hablar de guerra, de geopolítica, de todo lo que pasa en Medio Oriente, como vos decías antes, ¿no? La muerte está muy presente todo el tiempo aquí en Israel. Todos los días nos levantamos con un soldado que cayó o con un acto de violencia en algún lugar, y justamente creo que lo que hoy estamos viendo acá es como una celebración de la vida. En algún punto es gente que viene a disfrutar, a celebrar su identidad. ¿Cómo lo sentís vos, esa dicotomía, ¿no? Entre estamos en una guerra y de repente hay una marcha, y el viernes que viene hay una fiesta tremenda en Tel Aviv? Y con eso preguntarte, ¿cuál es tu mensaje, no? Yo creo que muchas de las cosas que vi acá de un montón de organizaciones no es solamente el hoy venir a festejar el orgullo y la posibilidad de hacer esto, sino también el parar la guerra y el parar el odio y el decir basta a esta ola de muertes. Porque hay muchos de esos mensajes, y de verdad que mi mensaje, como tengo ahora en el sticker escrito, es que vamos a ser libres y vamos a poder estar en paz cuando todos estemos en paz. Y eso incluye mucha más gente de la que el gobierno actual quiere mostrarnos. Choco, te agradezco por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y bueno, Johnny, estamos acá, quédate con nosotros porque cerramos el capítulo todos juntos, acá desde la marcha del orgullo en Jerusalén. Agradecerte nuevamente por estar acá, agradecerte a vos, Johnny, a todos los que nos están viendo, los que nos escucharon. Suscríbanse, va a haber más contenido, tenemos sorpresas preparadas, suscríbanse en YouTube, pongan la campanita, y Johnny, nos volvemos a encontrar. La semana que viene. Hasta luego, nos vemos. Chao, Mati.